Colombianos, mucha atención porque los señores del petróleo y del gas ya están haciendo lobby necesario para que no avance una decisión que el presidente Petro estableció en el decreto 0173 del presente año, que fija un impuesto al patrimonio con una tarifa general del 0,5% para las empresas del país y del 1,6% para el sector financiero, incluida la industria aseguradora y mineroenergética. La discusión la están trasladando al terreno político porque saben que el decreto tiene unos porcentajes que son concretos, que van a unos sectores específicos y que están respaldados en la Constitución y la ley, pero necesitan activar esta reacción visceral contra el presidente orientada a frenar la aplicación de ese decreto, pues ellos saben que no se trata de una contribución desproporcionada frente a los balances que reportan, sino que es una carga adicional que está ajustada a la ley en un momento fiscal que es bastante complejo. La presión que está haciendo busca instalar la idea de que cualquier ajuste sobre grandes patrimonios constituye una amenaza sistémica, que entonces ya estamos avanzando a modelos autoritarios. En fin, ya ustedes saben esta narrativa de inestabilidad que aparece antes que el debate de fondo. Y el objetivo es claro: impedir que la medida se consolide y que se normalice la premisa de que quienes concentran más capital aporten más en coyunturas extraordinarias. Impedir que la medida se consolide y que se normalice la premisa de que los grandes capitales no deben aportar más en ciertas coyunturas que incluso establece la Constitución. Miren lo que aquí establece el presidente Gustavo Petro con toda razón. El sector financiero, que ha duplicado sus utilidades desde el año pasado, pretende bloquear la aplicación plena del Estado Social de Derecho al resistirse a pagar lo que le corresponde. Este es un contexto donde el presidente parte de que estos recursos estarían destinados a atender la ola de inundaciones en el Caribe. Esto es totalmente cierto. Estamos viendo cómo el país está enfrentando emergencias climáticas crecientes y hay unas restricciones presupuestales evidentes. Toda esta tensión radica en que, mientras se argumenta o quieren decir prudencia fiscal frente a un impuesto específico, los balances privados están mostrando expansiones significativas. Y lo que estamos viendo, amigos y amigas, es que los sectores con mayores utilidades se están oponiendo a contribuir de una manera extraordinaria en un momento específico, y lo hacen porque, ¿qué sucede? Hay un Congreso de la República que viene hundiendo y dilatando reformas fiscales. Esto reduce el margen de maniobra del presidente Petro. Esto impide la aplicación de reformas de ayudas a los más vulnerables de este país y, por supuesto, un margen de maniobra en materia de recaudo estructural. Y la protección de estos intereses económicos que financian campañas políticas pesa en la correlación de fuerzas dentro del Congreso, y eso se traduce en los bloqueos, en las modificaciones sustanciales y también iniciativas tributarias que el presidente Petro no ha podido adelantar. Que la irresponsabilidad del Congreso nos lleva a pagar una deuda más cara que pagas el pueblo de Colombia, y que nos puede llevar a que sea cada vez más cara, hasta hacernos quebrar, hecho sobreviniente. Y cuando decretamos la emergencia económica y pusimos los impuestos vía decreto a los mega ricos de Colombia, entonces se cayeron las tasas de interés, las tasas que llaman de riesgo país en el exterior, y nos ofrecieron casi más de 4 veces más de lo que pedimos. Eso se llama confianza en Colombia, en la economía en Colombia, del mercado mundial. Es el mercado el que está diciéndonos en el mundo que acertamos decretando la emergencia económica, más mi conversación con Trump. Al suceder esto, que se desploma el riesgo país ante los inversores extranjeros y nos dan esa cantidad de dinero que pudo ser más, y entonces pagamos deuda más cara, y entonces el déficit disminuye y el perfil de la deuda hacia los próximos gobiernos baja, y les alistamos el camino para tener más recursos para gastar, ojalá, en el pueblo colombiano. Entonces estamos demostrando que acertamos. Acertamos en el salario vital, los precios no crecen, están estables. Algunos crecerán y vigilaremos por especulación. Y acertamos en la emergencia económica con el decreto tributario, porque nos ganamos la confianza del mercado internacional, que hoy está haciendo así cola por comprar los bonos colombianos a menor precio
de lo que en años anteriores nos tocó comprar ante la oposición que nos saboteaba los proyectos de ley en el Congreso. Todo esto se da en paralelo a estos datos, amigos. Miren el desempeño robusto del Grupo Aval. Reportó una utilidad acumulada de 1,72 billones de pesos en 2025. Eso representa un incremento del 69,6% respecto al periodo de 2024. Tal y como dice el presidente Petro, los más ricos se están haciendo más ricos en su gobierno. Y frente a ese panorama, la resistencia a una tarifa del 6,6% sobre del 1,6% sobre el patrimonio para el sector financiero adquiere otra dimensión, porque no se trata de algo adverso, se trata de una evidencia en un entorno específico y esto justifica lo que el presidente ha definido en ese decreto. Y el punto no es negar la importancia del sector para la economía, sino subrayar que la capacidad contributiva existe y que el Estado en situaciones excepcionales puede exigirla dentro de márgenes definidos por la ley. No es justo que los banqueros que hacen enormes utilidades con el ahorro nacional que no les pertenecen tengan esta actitud codiciosa y egoísta, inhumana con el país que los enriquece. Eso es lo que ha dicho el presidente. Pero además hay algo importante. Es un antecedente clave. La Corte Constitucional mutiló la reforma tributaria de 2022. Eso generó desbalances posteriores en las finanzas públicas al reducir el alcance del recaudo previsto. Y ahora la Corte Constitucional le ha dicho al presidente Gustavo Petro que las asociaciones públicos populares no pueden participar en la contratación estatal para ejecutar obras o adquirir bienes y servicios. La Corte Constitucional ha declarado inexequibles 2 artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Es por eso que digo que el presidente Petro le ha dicho a la Corte, esto no es justo lo que están haciendo. La decisión limita un mecanismo que buscaba ampliar la participación comunitaria en la ejecución de proyectos públicos. Es decir, amigos, la Corte Constitucional, desconociendo el espíritu de apertura democrática y plural que inspiró la Constitución del 91. El presidente Petro, frente a esta decisión, lo que ha dicho es que si una organización popular no puede ser contratada por el Estado, por ejemplo, una asociación de padres y madres de familias para elaborar la comida caliente de sus hijos en un colegio, ¿por qué sí se puede contratar entonces empresas que terminan al lado de políticos robándose la alimentación de los niños? Y el mandatario añade, ¿por qué no es arbitrario y es legal una iniciativa privada propuesta al gobierno de una gran empresa multinacional y es arbitraria una iniciativa de una organización popular al gobierno hecha para su propio territorio? Esa es la pregunta de base, y es que estamos viendo unas decisiones bastante adversas y cuestionables de la Corte Constitucional que uno se pregunta hasta dónde van a llegar. Ahora, no es mentira que en términos políticos los sectores de mayores ingresos mantienen una postura frontal contra el presidente Petro, respaldando candidatos a partidos políticos que ya están prometiendo revertir o frenar todo lo que Petro ha logrado, y no se registran procesos masivos de expropiación como estaban asegurando cuando Petro llegó a la presidencia, y no se registran desmantelamientos estructurales de conglomerados económicos. Es que por el contrario, los indicadores muestran continuidad en la actividad empresarial y en la generación de utilidades. Pero la oposición no gira únicamente en torno a estos resultados económicos, sino a la disputa por el modelo de distribución y por un alcance del Estado en materia social. Y la tensión, por tanto, no es solo fiscal, sino también es del modelo de país que tenemos. Se vuelve incluso simbólica, de poder. Y por eso, ¿qué hacen? Apuestan por figuras como Abelardo del Espriella. Su discurso es el mismo que mantienen los codiciosos del sector económico hacia las reformas tributarias, al enfoque que el presidente Petro ha planteado. Pero Abelardo del Espriella, amigo, está tan lleno de incoherencias enormes. Quizás es por eso que en las encuestas es un total fracaso y pierden todos los escenarios. Es porque el tipo es tan incoherente, pero siempre promete garantizar la rentabilidad de estos sectores económicos que son tan codiciosos, son tan, pero tan infames contra el pueblo colombiano, y frente a una Corte Constitucional que se le ha olvidado el concepto de participación popular y comunitaria que establece la Carta Política del 91. Miren ustedes al señor Abelardo, parece que un premio para el quien hizo este video, de verdad. ¡Bienvenidos a la extrema coherencia! A mí toda la vida me han encantado los animales. Yo he tenido gatos, perros, culebras, tortugas. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores
No. Y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Todos hemos hecho una broma que ha salido mal, una broma pesada. Esa fue una broma pesada, me puedo someter a un polígrafo. Si me gusta la cacería, correcto. ¿Y los toros? Me gustan los toros, por supuesto. Porque es que yo no soy uribista, yo soy un hombre libre, porque yo no soy perro de nadie. Ese es mi gran baluarte. No, señor, no, señor. Mi uribismo no está en duda. Yo soy más uribista que Doña Lina, que Jerónimo y Tomás. ¿De acuerdo? Pero si por algo se ha caracterizado Gustavo Petro es por ser un hombre honesto, que es un hombre que ha desenmascarado y perseguido a las mafias del distrito, y esa es la misma gente que está detrás de este complot contra él. Petro es el fondo de la basura. Lo que quedó ahí abajo de la basura, la porquería más brava que está en el fondo, eso es ese señor. Tú lo mencionaste, no lo he mencionado yo. Es que a mí ese tipo no me gusta mencionarlo, porque ese tipo es el pasado. Tenemos que pensar en el futuro. Es un personaje despreciable desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político. Yo soy de los que piensan que en el caso de la guerrilla, que por supuesto debe aplicarse por favorabilidad para el caso de los desmovilizados de la autodefensa, yo sería partícipe que el señor Timochenko no pagara un día de cárcel. Si ese es el precio que hay que pagar para pacificar este país, pues hay que hacerlo. Mal llamado proceso de paz con la FARC, que burló la voluntad popular de los que votamos no, sacó de circulación a unos guerrilleros barrigones criminales de lesa humanidad que ya no podían seguir en el monte porque estaban viejos y con la llevadera, como decimos en el Caribe colombiano, y los mandaron con curules gratis al Congreso de la República. Y prefiero a Timochenko en el Congreso de la República que a esta bola de pusilánimes y cobardes que hoy posan de padres de la patria. Pero hay que apostarle todo por la paz. Yo soy de los que piensa que hay que darle todas las garantías a la guerrilla. Y que yo tampoco le veo ningún problema en que participen en política. ¿Usted cómo negociaría la paz en Colombia? No, pues yo lo acabo de decir en una pregunta anterior. La paz no se negocia. La paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Con los bandidos no se negocia. De tal manera que yo estoy de acuerdo con un proceso de paz y entiendo también que hay que hacer sacrificios por la paz. Es que se generan más muertes por el sostenimiento del conflicto que situaciones poco beneficiosas si se da una desmovilización. Una contrarrevolución cultural que saque de los salones de nuestros hijos la ideología de género y que regrese a Dios de donde nunca debió salir. Yo en todo caso no puedo jurar por Dios porque ya me imagino que sabes que soy ateo. Sí. ¿Agnóstico o ateo? No, ateo. O sea, usted literalmente niega la presencia de Dios. Absolutamente. La cuestiona. Nada, no creo en nada que la razón no pueda explicar. Amigo, mil gracias por conectarse. Los invito a que se suscriban a este canal, compartan la información y por supuesto sus comentarios son importantes para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. Nos vemos.